su casa con su gloria. Amén, gloria sea el nombre de Jesús. Que podamos deleitarnos en su presencia, que podamos regocijarnos en su presencia, que nuestro ser se deleite con la bendición que Dios quiera darnos. Amén, en este día. Cada quien tiene que venir siempre dispuesto a recibir del Señor. Amén, esto es algo que tiene que iniciar con nuestra propia voluntad. Quiero recibir de Dios. Amén, pero para recibir de Dios tenemos que venir a darle a Dios. Como hicimos recién, darle la adoración, darle la alabanza, darle nuestro ser, darle todo lo que corresponde a nuestra vida, dárselo al Señor para que Dios esté derramando de su gloria y de su bendición. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitar que abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2, verso número 12. Allí donde están esos famosísimos mensajes del Señor Jesucristo a la iglesia de los tiempos, digamos, del primer siglo. Amén. Esas primeras iglesias que comenzaron a surgir y que comenzaron a aparecer allí, el Señor envía estos mensajes a estas 7 iglesias. Mensajes que tienen que ver con exhortación, que tienen que ver con reconocimientos, que tienen que ver con lo bueno y lo no tan bueno que están haciendo en sus tareas. Dios quiere que ellos puedan ser lo mejor posible y para ello le da algunos consejos muy importantes. Y hoy día quiero compartir el consejo que le da a la iglesia de Pérgamo en particular. Amén. Así que tenemos allí la palabra del Señor. Bueno, como 2 la tienen. Ahora hay más, Sí, ahora podemos arrancar. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y daré una piedrecita blanca en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Oramos. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Señor eterno. Padre amado, alabamos y glorificamos tu santo nombre. E imploramos, Señor amado, que en esta hora podamos recibir más de tu palabra, que nos edifique, que nos fortalezca, que abra nuestros ojos, Padre amado, en el nombre de Jesús, para poner, Dios mío, en nuestros corazones la voluntad, Dios mío, de hacer lo correcto delante de ti, Señor amado. Bendice, Dios mío, en esta hora mis labios. Bendice, Dios mío, tu palabra, Dios mío, para que en este día, Dios mío, llegue a nuestro corazón y nos edifique y nos fortalezca en el santo, en el glorioso, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre celestial, gracias te damos en esta hora, Padre. Oramos en tu nombre, Señor eterno. Gracias, mi Señor y Dios. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo. El mensaje, hermanos, entregado a la iglesia de Pérgamo va de alguna manera encabezado con un elogio. Amén, diciéndole a la iglesia de Pérgamo que esta gente, y cuando está hablando de la iglesia, está hablando del grupo de personas, ustedes ya saben eso, ¿verdad? No está hablando del edificio, no está hablando de la ciudad, no está hablando, sino que está hablando del grupo de personas que integran a esa iglesia. Y está hablando en términos genéricos sobre ese grupo de personas en particular. Y le dice que han guardado la fe, aun cuando hubo, por lo menos en su ciudad, un mártir por causa del evangelio. Allí dice que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre
vosotros. Es decir, había el riesgo y el peligro de vida por predicar la palabra del Señor, pero de todas formas, dice, ellos guardaron la fe, mantuvieron la fe, conservaron la fe, estaban dispuestos a reconocer y a no negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy día, hermanos, también se pone en tela de juicio a veces como que no es apropiado ser creyente, no es apropiado ser seguidor de Cristo. Parece que para algunos el seguir algunas otras cosas son mucho más atractivas y parece que son mucho más de mayor cuidado, digamos, intelectual. Es decir, es mejor ser sabio en estos tiempos y ser moderno en estos tiempos y seguir estas cosas. Cuando nosotros buscamos en la Escritura y vemos que estos problemas no son de ahora, sino que estos problemas son de hace muchísimo tiempo. Amén. Muchísimo tiempo. Estos problemas son problemas que datan de muchísimo tiempo. Cuando analizamos y vemos, hermanos, los problemas que hoy convive y que está padeciendo la sociedad y aún las propias iglesias, son problemas que ya se habían detectado con el inicio de la iglesia primitiva y en algunos casos son también problemas que ya estaban instalados en el pueblo de Dios antes de la venida del Señor Jesucristo. Por eso, cuando el sabio Salomón decía no hay nada nuevo debajo del cielo, tenía muchísima razón. No hay nada nuevo debajo del cielo. Aunque algunos piensan que las cosas contemporáneas de hoy día son muy modernas, pero esos problemas no son tan modernos cuando los revisamos, como decía, a través de la historia. Pero dice aquí este pasaje, hermanos, volviendo al pasaje de Pérgamo y no dejando volar demasiado nuestra imaginación, digamos, en este asunto. Dice aquí, hermanos, que en esa iglesia donde había fe, en esa iglesia donde no se negaba el nombre de Cristo, en esa iglesia donde habían personas que habían sido sacrificadas por causa del mensaje de la palabra de Dios, por lo menos allí habían dos falsas doctrinas. Usted sabe que doctrina o es igual, o es el equivalente en castellano de enseñanza. Habían dos, por lo menos, falsas enseñanzas. Dos enseñanzas muy negativas para el pueblo cristiano. Y estas dos enseñanzas son las que vamos a analizar hoy día y de las que vamos a meditar un poco. En las iglesias, hermanos, una de las cosas que debemos siempre cuidar es de que no hayan falsas doctrinas, porque eso hace de alguna manera enojar a Dios. Porque son enseñanzas que extravían a las personas o los alejan de la fe. Enseñanzas que los llevan a la perdición, porque son falsas enseñanzas. Y aun cuando estas enseñanzas pueden ser muy populistas o atraen muchas personas, o a veces estas enseñanzas de alguna manera son mejores aceptadas que otras que tienen las Escrituras, son falsas. Y como son falsas, llevan a lugares equivocados al pueblo de Dios, a la gente. Y Dios, hermanos, entristece sobremanera, hermanos, cuando la gente se pierde por falsas enseñanzas que comienzan en la propia iglesia. Y dice aquí, número 1, la primer falsa enseñanza que se dictaba allí en la iglesia de Pérgamo, dice, versículo número 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaán, o los que enseñan la doctrina de Balaán. Y da una breve explicación aquí en este pasaje, pero después vamos a ampliarla. Y dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esas son las doctrinas. Es decir, lo que dice aquí la palabra del Señor es que dentro de la propia iglesia de Pérgamo se enseñaba y se predicaba doctrinas que tenían que ver con el no detectar un peligro cuando uno está enredándose en asuntos de falsa doctrina o de falsa enseñanza, como comer cosas sacrificadas a los ídolos. Usted sabe que en la
En el primer concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, el primer concilio de Jerusalén, allí se reunió todo el pueblo creyente hasta ese día para ver si el pueblo no gentil, o mejor dicho, el pueblo gentil, no judío, el pueblo gentil, porque antes se dividía entre gentiles y judíos, si el pueblo gentil tenía que observar todas las leyes judías del Antiguo Testamento, o si simplemente tenía que haber una... Entonces esa reunión allí se termina concluyendo por el Espíritu Santo que no se le debía molestar a los gentiles, salvo en ahogado, es decir, cuando uno come un animal sin desangrar, cosas sacrificadas a los ídolos, dice... ¿cuál es la otra persona? Sangre y fornicación. Son las cosas que los gentiles deben de tener en cuenta que le desagradan a Dios. Entonces, el sexo fuera del matrimonio desagrada a Dios. El no tener en cuenta, hermanos, cosas que fueron sacrificadas a otras entidades le desagrada a Dios. El comer sangre le desagrada a Dios. Son las cosas que debemos nosotros mirar. Pero además dice aquí que esta gente... lo que tiene que ver con el rey, con el profeta Balac. Balac era el rey. Balaam era el falso profeta. Fue el que recibió dinero de parte de Balac para maldecir al pueblo de Israel. Y Balaam va y le pide a Dios, le pide al Señor, que lo dejara maldecir al pueblo judío, para que así Balac, el rey enemigo, podía conquistarlo, porque mientras tanto tuviera el apoyo del pueblo de Dios, no podría vencerlo. ¿Entienden lo que estoy diciéndole o lo estoy entreverando demasiado? ¿Está claro? Así que Balaam, el falso profeta, recibe dinero de parte del rey Balac para maldecir al pueblo judío. Y entonces Balaam va a orar a Dios y le dice: Señor, ¿me permites maldecir a el pueblo judío? Y Dios le dice: pero ¿cómo vas a maldecir al pueblo de Dios? No puedes maldecirlo. La maldición no está bien. ¿Cómo vas a maldecir a alguien? Pero Balac tenía mucho dinero ya embolsado en su bolsillo. Y Balaam tenía que buscar la forma de llevar a cabo su función, porque si no, le quitarían lo que le había dado. Por dinero, él vendió su trabajo profético. Ahora estaba en esa condición donde quería maldecir al pueblo judío. Entonces, como Dios se lo prohibió, él elaboró una estrategia. Esa estrategia, hermanos, está en Números capítulo 22. Y le dice: vamos a traer mujeres de tu tierra y las vamos a mezclar dentro del pueblo judío, para que el pueblo se enamore de ellas y los corrompa con su costumbre, con su forma de pensar, con su ideología. Entonces, ¿qué hicieron? Llevaron mujeres y los corrompió. Esta estrategia sale del corazón del profeta de Dios. ¿Se imagina? ¿Se imagina? Todo por dinero. Todo por una ganancia. Se atrevió, hermanos, a elaborar una estrategia porque decía: si el pueblo termina pecando delante de Dios, entonces no tendrá la bendición de Dios y Balac podrá destruirlo. Lo que efectivamente pasó, dice que en aquella época murieron 24,000 personas por haber pecado en contra de Dios. Pero el seductor fue el propio profeta, que engañó al pueblo para que el pueblo cayera en pecado y perdiera de esa forma la bendición de Dios. Esa es una falsa doctrina. Cuando la gente estaba cayendo en pecado con las mujeres de otras naciones, él minimizaba el mensaje, decía que no había problema, que no había ninguna dificultad, que el amor es lindo, que el amor es maravilloso, que el amor es extraordinario, que el amor hace las cosas magníficas, pero estaba practicando
el sexo en forma ilícita y Dios no quiere que eso pase. El sexo fuera del matrimonio y como consecuencia el pueblo se pervierte, donde pasan de ser personas cautas en este sentido a darle rienda suelta a esa conducta. Y esa conducta se había también instalado en la iglesia de Pérgamo, donde decían que no importaba la vida que llevaran fuera de la iglesia. No es necesario observar el problema que viven fuera de la iglesia. El asunto es que hay que comportarse bien dentro de la iglesia y ser fieles dentro de la iglesia y creer en Dios. Si tú crees en Dios, no hay ningún problema con las demás cosas. No hay ninguna situación, problemática delante de Dios con toda la demás conducta que tú puedas practicar. Y esta predicación sale, o esta enseñanza sale de la propia iglesia. Entonces la gente se corrompe. Sí se cree en Dios, sí se sabe que Dios existe, sí para algunas situaciones tienen fe, pero su conducta es una conducta que está lejos del Señor. Y todo esto se lleva a cabo solamente porque el predicador de turno, solamente porque el profeta de turno recibe dinero y entonces se calla porque dice, bueno, si predico estas cosas mucho más fervientemente o si las denuncio, entonces la gente se me va a ir. Y junto con la gente se me va a ir la economía de la iglesia. Entonces mejor no hablo de estas cosas, mejor no anuncio estas cosas para que el problema económico no se me venga encima. Y entonces dejo que el mensaje o la enseñanza sea una enseñanza donde la gente crea que uno puede hacer cualquier cosa bajo la ley del amor. Por eso hoy día, hermanos, tenemos tantas aberraciones, tantos problemas, tantas dificultades en nuestras sociedades. Iglesias que no eran impensadas en otros tiempos, hoy están surgiendo, hoy están saliendo adelante. ¿Por qué? Porque se ha corrompido la moral o el anuncio de la moral del Evangelio. Ahora, la segunda doctrina, hermanos, que aparece aquí, es la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas, al principio se pensaron que eran seguidores de uno de los 7 diáconos que eligió la iglesia primitiva, que se llamaba Nicolás. Pero luego el estudio más ferviente del asunto se dieron cuenta que en realidad no se trata de una enseñanza que impartía este diácono, sino que nicolaíta tiene que ver con la conjunción de una palabra griega o compuesta que significa, en su primer tramo, Nico significa dominio o conquista sobre otros. Y laos significa, o laico significa pueblo. Entonces, es el dominio que se ejerce a veces a través del púlpito o a veces a través de la constitución de la iglesia o de la formación de la iglesia, a través del pueblo. Amén. Ese poder extremo, ese dominio extremo que se ejerce de un predicador sobre la congregación. Fíjense, hermanos, que estos problemas parece que fueran nuevos en nuestros días, pero ya estaban en la iglesia. Ya estaban en la iglesia de Pérgamo. En el primer siglo ya se comenzaron a surgir estas falsas enseñanzas. Hoy día, hermanos, hay corrientes donde han cambiado sustancialmente el gobierno de la iglesia. Hoy la iglesia, y la iglesia evangélica me estoy hablando, tiene un gobierno piramidal. Cuando el gobierno que Dios quiere es un gobierno netamente horizontal. Netamente horizontal. Si usted recuerda aquel pedido que hizo la madre de 2 de los discípulos del Señor, capítulo 20, la mamá de Santiago y de Juan, de San Mateo, capítulo 20 de San Mateo. Fíjese lo que estaba surgiendo ya entre el círculo de discípulos del Señor. Dice, entonces, 20:20 de Mateo, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres?
Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, estaba Dios, Jesús y después los hijos de Zebedeo. Estaba buena la solicitud, ¿no? Dice, versículo 22, entonces Jesús le respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él le dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Aquí hay un gobierno totalmente diferente que lo que piensa el hombre, ¿verdad? Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí dice el Señor, hermanos, que el gobierno de la iglesia tiene que ser un gobierno horizontal, donde todos somos iguales, donde nadie puede ejercer poder sobre el otro. Y dice más, dice esta clase de gobierno tiene que ser un gobierno voluntario. Amén. El Señor dice, realmente es correcto, yo soy maestro, yo soy el que vengo a enseñarles. Es correcto que lo digan, pero mi comportamiento no es el de un maestro, sino que mi comportamiento es el de un servidor. Yo he venido para servirles. Y esa es la enseñanza que yo les dejo. Entonces, si realmente en el reino de los cielos quieres ser alguien destacado, aquí en la tierra tienes que ser un destacado servidor. Aquí en la tierra tienes que servir. Aquí en la tierra tienes que darte por los demás, ayudar a los demás. Y este acto, hermano, tiene que ser un acto voluntario que brote del corazón. Pero la enseñanza nicolaíta en Pérgamo era que había que haber jerarquías en la iglesia. Tienen que haber personas que gobiernen y que le dicten a la gente qué es lo que tiene que hacer. Y hoy día existen ciertos movimientos donde están ejerciendo este tipo de trabajo, donde les dice a las personas qué es lo que tienen que hacer. Y están de alguna manera como que reescribiendo las escrituras, porque están estableciendo enseñanzas que no están en la palabra del Señor. Y el gobierno es prácticamente piramidal, donde nadie puede decirle al que está encima qué es lo que tiene que hacer, o que está mal lo que está diciendo. Porque dice, yo soy el profeta de Dios, yo soy el hombre de Dios. Hoy, hermanos, ya los ministerios que se conocen en la Biblia como maestro, pastor, apóstol, profeta, son ministerios, pero ya la gente esto no lo usa como ministerio, sino que lo usa como títulos. Allí está el apóstol, y hoy hay un cargo hasta para la esposa, es la profeta. Porque si está el apóstol, tiene que estar la profeta. Se ve que no había un término cómo conseguir un cargo para la esposa, y entonces le otorgan el cargo de... Y esto es como una jerarquía en la iglesia. Este cargo jerárquico, hermanos, es invulnerable. En lo que se establece, dicho o sale de su boca, eso tiene que ser. Y si alguien manifiesta que no está de acuerdo, será sometido al rigor de lo que es estar en desacuerdo con respecto a quien está por encima. Ahora, esta enseñanza, hermanos, estaba ya en los tiempos del primer siglo, donde quería establecer jerarquías. Fíjese que ya estaba en el círculo íntimo de Jesús.
Ya había personas que querían tener jerarquías, como en el caso de la esposa de Zebedeo, que fue, llevó los hijos y dice, no, ahora quiero que ponga a uno de cada lado tuyo cuando vaya al cielo y que ellos sean importantes. Es un pedido que te hago. Y hoy día, hermanos, esta jerarquía se está acentuando en la iglesia del Señor. Ahora, si nosotros continuamos leyendo el versículo número 15, vamos a ver cuál es la palabra que utiliza el Señor Jesús, porque estas son palabras que dicta el Señor Jesús. ¿Cuál es el verbo que utiliza aquí, digamos, como para dejar claro qué es lo que quiere Dios con respecto a esto? Dice versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo, ¿qué dice? Aborrezco. ¿Por qué? Porque destruye el pensamiento, la idea que tiene Dios con respecto a la iglesia. Esa idea de que, como dice el apóstol Pedro, hermanos, que todos somos sacerdotes, real sacerdocio, pueblo escogido. Amén. No, el sacerdote es uno solo, el que está aquí adelante. El que está aquí es el único sacerdote, es el único que sabe lo que Dios quiere decir, es el único que entiende lo que Dios quiere decir. Mire, hermanos, si usted es un lector consecuente y un estudioso de la palabra de Dios, usted también podrá corroborar con el que está aquí adelante qué es lo que tiene que decir. Es más, el apóstol Pablo habla, hermanos, de que cuando alguien está hablando, otros que están allí, espirituales también, deben corroborar que lo que está diciendo está de acuerdo con la sana doctrina. Y si no está de acuerdo con la sana doctrina, debe desecharlos. Sencillamente, no importa el título, no importa el cargo, la jerarquía, no importa el prestigio que traiga, no importa cuán grande sea su congregación o cuán multitudinario sea su ministerio, si no está algo de acuerdo a las Sagradas Escrituras, debe ser rechazado, porque es una falsa doctrina. Ahora, usted también tiene la responsabilidad de ser un estudioso de la Escritura, porque también las personas se vuelven también medias haraganas. Solamente quieren recibir lo que el predicador les dice y no están dispuestos a hacer sus propios estudios. O no están dispuestos a veces a ir a estudiar cuando hay un curso en la iglesia. O no están dispuestos a veces a avanzar un poco más con algún estudio bíblico que hay en la iglesia. Quieren estar cómodos. Lo que me dice el pastor, eso debe de ser porque lo dice el pastor. Y ese es el principio, hermanos, de caer en la falsa doctrina. Los nicolaitas practicaban, hermanos, la jerarquía dentro de la iglesia, esta falsa doctrina que Dios aborrece y que de alguna manera hace que el pueblo de Dios se extravíe, porque comienzan, hermanos, los problemas políticos. Usted sabe que cuando hay jerarquía, ahí están los problemas políticos, las campañas, el que habla a favor de uno y en contra del otro, porque yo quiero a aquel y a aquel no lo quiero. ¿Se acuerda también que el apóstol Pablo habló también en el libro de los Hechos cuando decía, yo soy de Apolo, yo soy de Jesús, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo? Y estaban allí como formando partidos políticos dentro de la propia iglesia, buscando sus propias preferencias, porque también el que estaba en esa posición le daba ciertos beneficios a sus seguidores. Y eso es la política, y termina, hermanos, perjudicando la sana relación entre la obra del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Por lo tanto, hermanos, no puede haber falsos predicadores. Los falsos predicadores tienen que ser descubiertos. Los falsos predicadores tienen que, hermanos, ponerse delante para que la gente no se extravíe detrás de ellos. Que la costumbre nicolaíta, hermanos, no prospere en la iglesia de nuestros días. Y para ello hay que estar alerta, hay que estar vigilante, hay que estar pendiente de todo eso. Fíjense que la iglesia de Pérgamo, hermanos, creía en Dios, y aún habían algunas personas que sacrificaban sus vidas en pro del evangelio, como el caso, hermanos, que ya lo dije, de Antipas, que fue muerto por la predicación del evangelio.
Pero también dentro de la iglesia habían falsas doctrinas que brotaban y desviaban la fe de algunos con respecto a su relación con el Señor. Entonces, hoy día nosotros debemos tener presente esto. Amén. Que no debe haber falsa doctrina en nuestras iglesias. Gloria sea el nombre de Jesús. Fíjese lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y el capítulo 2, versículo 1 al 3 dice lo siguiente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. El profeta, el apóstol Pedro ya estaba anunciando estas cosas. No son nuevas. Están surgiendo hoy día, hermanos, en los últimos tiempos, pero no son nuevas. Amén. Así que hay que confrontarlas. Amén. Hay que de alguna manera alejarlas para que podamos tener esa libertad, esa gracia de Dios, hermanos, de estar con el Señor. No permita que nada lo aleje de la fe. No permita que nada lo aleje del Dios de los cielos. No permita que nada lo desvíe de su relación con Dios. No hay ninguna enseñanza seductora que tenga que ver con el pecado y que eso le agrade a Dios. Eso no existe. Eso no existe. Dios es simple y le llama a cada cosa por su nombre. Y el pecado, hermanos, es algo que aleja a la gente de Dios. Por más que se le adorne, por más que se le dibuje de alguna manera, eso aleja a Dios. Lo que Dios quiere es una nación santa, un pueblo santo, gente que ame lo que está viviendo y haciendo para la gloria y la honra del Señor. Póngase de pie en esta hora. Vamos a